Ministerio de Ambiente de la Nación, de Ambiente y de Desarrollo Sustentable, y también del Ministerio de Educación, se ha diseñado una ley de educación ambiental. Esto es realmente importantísimo porque, por supuesto, todo esto apunta básicamente a crear conciencia y hábitos saludables como para que nuestra casa común, nuestro planeta, viva y resista los avatares a los cuales permanentemente lo exponemos quienes lo habitamos, obviamente. Pero para hablar de este tema tengo en línea a alguien que sabe muchísimo de esto, y que es el ingeniero Ramiro Calafel Carranza, que es director de la Escuela de Geografía y Ciencias Ambientales, y además es coordinador del Instituto de Medio Ambiente y Ecología de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad del Salvador. Ramiro, buen día. Guillermo Hageton te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Guillermo. Muy bien, todo en orden. Bueno, Ramiro, ¿qué podemos deducir, saber y aplicar de esta ley de educación ambiental? La realidad es que la ley de educación ambiental viene a cubrir un bache que existía en Argentina, la ley general del ambiente, que ya tiene varios años, establecía, entre otras, las políticas o instrumentos de la gestión ambiental, la educación ambiental. Ajá. La gestión ambiental a nivel país, ¿no? Uh-huh. Entonces, la educación ambiental es una herramienta dentro de esta estrategia general de gestión ambiental nacional. Ajá. Esta ley viene a, como decía, a cubrir un poco ese bache, esa falta de marco a nivel nacional de esta estrategia educativa que aborda los temas ambientales. Sí. Tiene una dimensión federal muy clara, está establecida como una línea de base, digamos, a nivel nacional, y se crea incluso un órgano consultivo, un consejo consultivo, para que pueda estar integrado por asociaciones, por organizaciones de la sociedad civil, por universidades privadas y nacionales, por supuesto, y públicas. Entonces, para darle un marco de participación a la implementación de esta ley. Ahora, Ramiro, seguramente has leído uh-huh. y la tenés vista y estudiada muy a fondo a lo que es la ley puntualmente, ¿no? Pero es una ley cumplible, tiene metas que sean cumplibles y sostenibles en el tiempo, por supuesto, porque muchas veces en la Argentina estamos acostumbrados a que tenemos muchísimas leyes de cosas que después obviamente no se cumplen. Entonces pareciera como que en todo lo que tiene que ver con la conciencia de medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, por ahí es más la educación y los hábitos que se deben adquirir como para empezar a cumplir con todo el cuidado, básicamente, ¿no? Y el respeto que hay que tener por el medio ambiente, por el planeta, ¿no? Bueno, es cierto. Hay muchas veces que las leyes justamente se conocen a veces como de imposible cumplimiento. Uh-huh. En este caso, hay toda una dimensión que es como declarativa, ¿sí? Que es lo que deberíamos hacer, qué es lo que debería suceder, uh-huh. Digamos, el qué está muy claro. Uh-huh. El cómo, la nación no puede librar, o mejor dicho, no puede obligar a las jurisdicciones locales a establecer, digamos, el cómo volver operativa esta ley, ¿sí? Lo vimos en otros casos, incluso últimamente politizados y judicializados respecto de educación, ¿sí? No es algo que no sea muy ajeno a todos en este momento, pero la realidad es que no se puede obligar o establecer el cómo, pero sí el qué, un marco general, y eso es lo que hace la ley. Ajá. Después, obviamente, cada jurisdicción
incluso la ley lo establece así, hace recomendaciones para las jurisdicciones locales. Entonces, pero lo que sí es claro es, por ejemplo, establece una serie de disposiciones para lograr cumplir con la misión de la ley, ¿no? Sí. Entonces, entre otras cosas, capacitar a los educadores, porque es una parte fundamental de una estrategia educativa que los educadores estén capacitados para incorporar contenidos nuevos. Sin duda, capacitados y convencidos además que lo que están transmitiendo es lo que se debe hacer, ¿no? Muy importante. Claro, lo que pasa es que acá hay dos dimensiones que está muy bien que vos lo resaltes. Una es la dimensión puramente pedagógica, sí, en cuanto a incorporar contenidos, y otra es hábitos que deberíamos todos ir modificando en pos de un ambiente más saludable. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces son dos cosas. Una es de aplicación netamente práctica, los hábitos y las costumbres, y quizás ir incorporando hábitos en pos del ambiente, y que también están incluidos, y hasta el punto están incluidos en la ley, por lo menos en el texto de la ley, ¿no? Después hay que ver la aplicación. Sí, por supuesto. Pero hasta el punto están incluidos que se tienen en cuenta hasta las perspectivas de problemas locales, o sea, delinear las distintas jurisdicciones esas estrategias de educación ambiental dentro del marco general, como te decía antes, pero apuntado a incluso problemáticas locales, y el relevamiento de estas problemáticas más locales, porque no es lo mismo la problemática ambiental en La Puna, en Tierra del Fuego o en la ciudad de Buenos Aires. Entonces tienen problemas distintos, urgencias distintas, necesidades distintas, realidades distintas. Todo esto, Ramiro, es por supuesto interesantísimo, ¿no? Y uno, en algunos casos hay gente que dice, bueno, el planeta y la Tierra es suficientemente sabia como para todo lo que el ser humano va destruyendo, después se encarga de ir arreglándolo. ¿Es tan así, o lo que vamos destruyendo y lo que se va como alterando? Por ejemplo, uno ve, es muy común ver esto, ¿no? Se alteran cursos de ríos, se alteran condiciones que, sin ir más lejos, el caso de los humedales, ¿no? Que es más, nombro esto porque es algo que está muy metido en la cabeza de la gente. Generan situaciones muy complicadas que lo que hacen es alterar en realidad lo que el medio ambiente, sabiamente, la naturaleza ordena de una determinada forma, ¿no? Sí. Hay un corto muy interesante que yo a veces comparto con mis alumnos. Sí. Incluso es muy simpático en algún sentido, porque la voz la pone Julia Roberts, entonces hasta suena una voz familiar. Claro. Digo, que justamente dice algo que es interesante, que es la naturaleza hablándonos, ¿no? Entonces, sí, con la voz de Julia Roberts, pero la naturaleza hablándonos. Sí. Y lo que dice es, básicamente, cuando el hombre ya no esté, yo todavía voy a estar aquí. El hombre necesita a la naturaleza, no la naturaleza al hombre. Entonces, esto que vos estás diciendo es cierto. Muchas veces algunos plantean que, como decís, la naturaleza termina logrando un nuevo equilibrio, y esto es cierto. Nosotros no somos el primer factor de disturbio que existe en el planeta. Claro. Digo nosotros como especie. Sí, sí. Nosotros no extinguimos a los dinosaurios, y millones de años antes no causamos las primeras extinciones globales. Entonces, evidentemente los disturbios, estrictamente hablando, no estoy hablando con total frialdad, digamos, pero los disturbios del planeta llevan a nuevos equilibrios, que no son equilibrios realmente, son equilibrios dinámicos, ¿no? Claro. Pero los ecosistemas y las especies permanentemente están evolucionando, y disturbio puede ser un terremoto, disturbio puede ser una erupción volcánica, disturbio puede ser un
un meteorito de dimensiones... terremotos brutales que a veces son absolutamente devastadores, ¿no? Totalmente. Y eso evidentemente, esos eventos de la naturaleza hacen que los ecosistemas evidentemente se modifiquen tal vez mucho más de lo que lo puede modificar el ser humano mediante la traza, por ejemplo, de un gasoducto. Pongo un ejemplo tonto, lo que ¿no? pasa es que hay dimensiones globales en los impactos ambientales que genera el hombre, que realmente podrían ser evitados o por lo menos minimizados, mitigados. ¿Sí? El cambio climático global, ya hay un consenso internacional en que el hombre tiene una gran participación, ¿sí? Entonces, cambiar ciertas formas de producción, formas de consumo, estilos de vida, pueden mitigar o minimizar este cambio climático. Entonces, en ese sentido es que la educación ambiental puede lograr incorporar, porque tiene una base en conciencia ambiental, alguna inquietud que puede llevar a un cambio. Claro. Vos recordarás el inicio de la pandemia, cuando prácticamente todo el planeta Tierra estaba confinado, y en donde la novedad, de alguna manera positiva, había gente que la veía como positiva, porque la verdad que después la pandemia produjo en el ser humano una situación terrorífica y tristísima y que nos movilizó completamente a todos, pero bueno, la naturaleza parecía encantada de la vida, pajaritos que circulaban felices de la vida, animales caminando por las rutas, en fin, especies que parecía que estaban como volviendo a aparecer, y los bosques florecían y todo era maravilloso. Parecía como que en realidad nosotros, que somos también parte de la Tierra, estábamos o habíamos sido quienes habían provocado de alguna manera todo eso que estaba tan desfasado, ¿no? Pasa en lo macro y pasa en lo micro. Sí. Cuando la manada de leones pasa por la sabana en África, todas las presas se dispersan. Sí. Entonces, esto es lo mismo. Nuestra falta de circulación, de movilidad, de movimiento, obviamente hizo que algunos espacios físicos, hábitats, fueran, no sé si recuperados, pero que algunos animales, ante nuestra ausencia, se hayan animado a avanzar un poco más. De todas formas, por ejemplo, los canales de Venecia con aguas cristalinas, y todo ese tipo de cosas son reales, pero duran lo que dure la gente en su casa. Claro. Porque en realidad el agua de Venecia, a más allá de la contaminación, el problema de que le da más turbidez al agua es el movimiento de vehículos, digamos, a motor en los canales y en los ríos, en todos los ríos del mundo, no solo en Venecia, pero porque remueven los sedimentos del fondo. Entonces, claro, al haber tanto tráfico de lanchas, de góndolas, etcétera, ahí se remueve todo, sin duda. Exactamente. Sin duda. Ahora, es interesante, por otra parte, pensar que de alguna manera, por lo menos como medida a largo plazo, ¿no? Porque esto no creo que sea una cosa muy rápida, pero me parece que es importante que haya una ley y que además no sea solamente de conciencia ambiental, sino de educación, porque tenemos que educarnos en todo esto, además para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Sí, por supuesto. Pero además, muchas veces nuestros hijos son factores de cambio en los hogares. Sí. O sea, nos ha pasado a todos, yo como hijo y ahora como padre, recibir de nuestros hijos lecciones, ¿no? Decir, papá, esto no se hace así. ¿Cuántos chicos llegan a sus casas y le dicen a los padres, papá, cerra la canilla, papá, no tires el papelito por la ventana del auto? Sí, son todos hábitos adquiridos, buenísimos, por supuesto, ¿no? Pero además, la ley contempla, por ejemplo, además de la capacitación y asistencia técnica, la elaboración, por ejemplo, de publicaciones, de material didáctico. También tiene una dimensión de educación no formal, o sea, fuera de los ámbitos de educación
elemental o primario, secundario o universitario. De hecho, hasta ahora esto que venimos mencionando fueron iniciativas de algunos docentes. No había o iniciativas de algunos colegios, proyectos, pero no había una integración de contenido realmente en la educación, en las currículas, en los programas, y esto es lo que se busca hacer, formalizar un poco lo que ya existía, de hecho, en algunos casos, pero en otros no. Para nosotros, en la universidad, realmente nos parece que es una oportunidad de llevar a todos los niveles educativos, lo que para nosotros es una carrera universitaria que eligen algunos estudiantes, por supuesto, pero que no tiene quizás el impacto que puede tener una ley que en los distintos niveles educativos tiene alcance nacional, es otra cosa, ¿no? Es un alcance mucho mayor de contenidos educativos que incluyan lo ambiental. Bueno, pero es muy importante que a través de una carrera universitaria se profesionalice todo esto, ¿no? Porque de alguna manera quienes transmiten este conocimiento desde el punto de vista universitario a sus alumnos, y que se van replicando modelos de educadores que tienen ese concepto y tienen esa carrera como formación terciaria, lo cual esto es importantísimo. Ahora, ¿no te llama la atención a veces, y mucha gente te hago esta pregunta porque mucha gente te lo hace, ¿no? El concepto de ecología lo tenemos desde hace muchísimos años, y quienes somos más grandes obviamente lo venimos manejando. Ahora, el tema del cuidado del medio ambiente, esto fue más reciente, y recién ahora se los une, la ecología unida al cuidado del medio ambiente, cuando antes en realidad, se hablaba del equilibrio ecológico, hay que respetar el equilibrio ecológico, pero el equilibrio ecológico por ahí no tenía que ver con el cuidado más en un aspecto mucho más amplio de todo lo que es el medio ambiente, ¿no? Lo que pasa es que es importante lo que vos mencionás, porque es muy importante diferenciar la ecología clásica como disciplina científica, que efectivamente estudia los ecosistemas, estudia la evolución de las especies dentro de un contexto, por ejemplo, físico, en un determinado lugar, cómo evolucionan las especies, cómo coevolucionan, cómo se conforman los ecosistemas, esto que hablamos de los disturbios naturales. Y otra cosa es el ambiente, donde el hombre está no como algo que le es ajeno, digamos, no algo que rodea al hombre, sino algo que el hombre forma parte. O sea, el ambiente somos nosotros dentro de un contexto natural, pero también social. Entonces, actividades económicas hacen a lo ambiental, culturas, aspectos culturales, por ejemplo, valoración de ciertos espacios naturales por cuestiones religiosas o culturales, tienen que ver con lo ambiental. Nuestro estilo de consumo, por supuesto, en cuanto a también extracción de materias primas, que son recursos naturales, que salen de los ecosistemas. O sea, es toda una integración. Se va concadenando todo eso. Exactamente. Y de la que el hombre forma parte, digamos, conceptualmente el ambiente forma parte fundacional y fundamental. O sea, el ambiente como concepto le involucra al hombre en forma central. Por eso cuando hablamos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de los objetivos 2030 o la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, y uno de los lemas también junto con por ejemplo la encíclica de Laudato Si. 2015 fue un año con grandes hitos ambientales, ¿sí? Tuvimos por un lado la encíclica de Francisco, Laudato Si, que es una encíclica que habla del cuidado de la casa común, es una encíclica que no está dirigida o que no apunta solo a los fieles católicos, sino a toda la humanidad, en pos de convivir y proteger. Cuidar la casa común, que es el planeta. Exactamente, claro. Cuidar el planeta. Claro.
De todas formas, en ese mismo año 2015 tuvimos los objetivos del desarrollo sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, o sea, de la ONU, que son 17 objetivos, de los cuales algunos tienen carácter netamente social, otros tienen una dimensión económica, otros una dimensión claramente ecológica, que son las tres grandes pilares o dimensiones de la sostenibilidad. Claro. Y un contexto, un marco político, ¿no? Y si se quiere de gestión, administrativo, porque bueno, todo esto tiene que tener un marco. Sin duda. Y en el mismo año 2015 tuvimos el Acuerdo de París para mitigar y reducir el aumento de la temperatura de la Tierra en los próximos años con compromisos concretos y metas concretas, ¿sí? Lo que ha demostrado, para mí, y esto es opinión estrictamente personal, a lo largo de los años y desde el año 92 de la Cumbre de Río, es que muchas de estas expresiones de buena voluntad no llegan a resultados reales. Quedan en expresiones enunciativas, sí, nada más. Después, llevada a la práctica, pareciera como que es muy difícil, ¿no? Exacto. Por eso es que yo creo que los objetivos del desarrollo sostenible, que tienen metas concretas, que tienen indicadores para hacer seguimiento de cuánto estamos o no cumpliendo con esas metas, compromisos concretos, lo mismo el Acuerdo de París, ¿no? Que se impone porque no es voluntario, ¿no? Nos imponemos a nosotros mismos analizar cuáles son nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, tender a reducirlas. Me parece que la línea de metas concretas, aunque sea no tan auspiciosas o tan exigentes o tan a veces utópicas, ¿no? Sí. Pero metas más concretas pueden ir acompañando una mejoría de la situación ambiental. Sobre todo pensando que se supone que para el año 2050 vamos a ser más de 9.000 millones en la Tierra. Claro. Entonces, es como yo siempre le digo a mis alumnos, no solo consumimos más individualmente, sino que somos cada vez más. Entonces, hay algo que tenemos que modificar. Sin duda, y tomar conciencia de todo esto. La última que te hago, Ramiro, porque es muy interesante. Vos sos director de la Escuela de Geografía y Ciencias Ambientales, y además coordinás el Instituto de Medio Ambiente, Ecología de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo. Estas carreras que uno parece, o le da la sensación que frente a todo lo que viene, esta revolución enorme de la educación universitaria, pareciera como que estas que son más tradicionales, quedan relegadas a un grupo chico de gente. ¿Es así? ¿O tienen todavía, o despiertan a través, por ejemplo, de todo esto, ¿no? De esta ley, de estas nuevas situaciones que se vienen dando y tomas de conciencia que se vienen dando? ¿Te parece que estas carreras tienen un futuro largo y sustentable y sostenido en el tiempo? Sin duda, la sanción de esta ley obviamente refuerza conceptualmente, ¿no?, la importancia. Sí. Y evidentemente el interés por lo ambiental sigue creciendo en cuanto al involucramiento, ¿no? Hay distintos ciclos que se dan, en todas las carreras se dan ciclos, ¿no? Sí. Las carreras ambientales no escapan a esos ciclos, no. Donde hay mayor y menor interés, dependiendo de la época, dependiendo de los alumnos. Y de los eventos que pasen, ¿no? Porque a veces pasan cosas que hace que se despierte interés en determinada situación o en determinado estudio, ¿no? Rama. Sí, y también oportunidades. La tecnología también es una dimensión que es importante, las redes sociales, hoy el nivel de acceso a, por ejemplo, divulgación, digo, no científica, ¿no? Pero sí divulgación general, es muy amplio. Entonces, tenemos más acceso, por ejemplo, a través de redes sociales, a que conozcan las carreras ambientales, las temáticas ambientales, proyectos. O sea, me parece que es una buena oportunidad para contagiar, más allá de que obviamente nos interesa que
que los alumnos, sea en nuestra universidad o en otra, los chicos se anoten y estudien carreras ambientales, porque refuerza la base de profesionales ambientales, que no es muy amplia. Entonces, esa es vemos como una oportunidad muy grande para nosotros de estar más presentes, sobre todo porque ahora los chicos tienen acceso a través fundamentalmente de las redes sociales, ¿no? Estamos todos reforzando ese aspecto que quizás en la pandemia incluso ha ganado más protagonismo. Sí, todo lo que hablábamos al inicio de las situaciones que se fueron dando a partir de los confinamientos, bueno, volvió un poco al primer plano y a la agenda de, estaremos haciendo las cosas bien, porque ahora que estamos todos encerrados, mirá cómo nos cambia el panorama en muchos aspectos, ¿no? Sin tantos aviones, pareciera como que está mejor la estratosfera, ¿no? Y la atmósfera. Perdón que te interrumpa, pero sobre todo porque el tema del COVID es claramente de origen ambiental. Claro, esto surge de eso. Exactamente, surge de la destrucción del hábitat natural de los animales, de algunas especies animales que entran en contacto con el hombre, sea a través de la cría de animales salvajes, o porque al destruir su hábitat empiezan a colonizar espacios periurbanos o urbanos. La realidad es que nosotros hoy estamos en contacto, no todos, no todos nosotros, pero algunos humanos, en contacto con animales salvajes con los que antes no teníamos contacto. Claro. Entonces estas zoonosis, estas enfermedades que pasan de los animales al hombre, es mucho más probable que puedan pasar de una especie a otra. Es mucho más probable que puedan pasar de una especie animal a otra que antes no tenían contacto tan estrecho, claro, y al hombre por también este contacto estrecho. Y todo se va hilando, porque el hombre ahora además, con la globalización, se traslada a velocidades pero infinitamente más rápidas que antes. Además, por eso todo esto se ha desatado de una forma terrorífica. Interesantísimo este tema, lo vamos a seguir porque realmente irá para muchísimo más, pero voy a decir algo que no se dijo nunca, pero el tiempo en la radio es tirano y se nos fue. Así que te agradezco muchísimo, Ramiro, este ratito, Guillermo, y vamos a seguir charlando. Perfecto, cuando quieran. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, hablábamos con el ingeniero Ramiro Calafel Carranza, que es director de la Escuela de Geografía y Ciencias Ambientales y coordinador del Instituto de Medio Ambiente y Ecología de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad del Salvador. Bueno, interesantísimo el tema, Porque ahora esperemos y pongamos todo la fuerza y la esperanza y cambiemos hábitos, porque nuestro ambiente es la única casa que tenemos, así que tenemos que cuidarle mucho.